Hola, buen día. Comenzaremos con la lección número 9 que incluye varios de los pensamientos que llevaron a los inicios de la ciencia moderna. Durante el siglo XV y los siglos posteriores, la gente y los que serían los primeros científicos comenzaron a cuestionarse y tratar de comprobar o bien refutar varias de las creencias que ya se tenían bastante bien arraigadas en ese entonces. Como primer ejemplo, si bien Aristóteles es conocido aún ahora como el padre de la lógica y se sabe que fue de los primeros en meter mano en la clasificación taxonómica para clasificar a los seres vivos que hay en nuestro alrededor, en nuestro mundo, una de sus aportaciones a la física fue la idea de que un cuerpo, mientras mayor masa o bien mayor peso, podríamos decir, mientras mayor peso tuviera, más rápido iba a caer. Sin embargo, esto eventualmente se probaría incorrecto. Galileo, por su parte, en estos siglos, propuso que, sin importar cuánta sea la masa, cuánto sea el peso de un cuerpo, todos los cuerpos van a ser acelerados de igual manera por una fuerza. Todos van a caer al mismo tiempo. Esa fuerza ahora la conocemos pues como la fuerza de gravedad. Y las ideas de Galileo fueron confirmadas realizando experimentos en el espacio, en el vacío del espacio donde no hay resistencia del aire. Otra de las ideas que llevan bastante tiempo arraigada era la idea de la Tierra plana. Si bien los griegos creían de forma que eventualmente se demostró correcta, que la Tierra era redonda, que la Tierra era redonda, esférica, porque observaron su sombra en los eclipses lunares, durante la Edad Media estaba bastante arraigada la creencia de que la Tierra era plana. Con los viajes de Cristóbal Colón, estas ideas comenzaron a cuestionarse y eventualmente con el viaje de Fernando de Magallanes, que tristemente murió en el camino y que fue terminado por Juan Sebastián Elcano, que fue el primer viaje de circunnavegación de la Tierra, fue demostrado que la Tierra en efecto es redonda. Como dato extra, el segundo en completar un viaje de circunnavegación fue el pirata Sir Francis Drake. Eventualmente nombrado como caballero. Y por último, una de estas últimas creencias concretas, arraigadas, que terminaron por ser cambiadas en estos siglos, fue el calendario. Durante sus tiempos como emperador, Julio César impuso un nuevo calendario, el llamado calendario juliano, que ponía la Tierra, que ponía un año como equivalente a 365 días y 6 horas. Estas horas eventualmente se acumulaban para hacer un día, formando desde entonces lo que es un año bisiesto, un año con 366 días cada 4 años. Sin embargo, este cálculo no fue tan exacto. Había además una cierta cantidad extra de minutos que eventualmente fueron moviendo las fechas del calendario. Para unos pocos años no hacían nada, pero conforme pasaban los años, esa cantidad se fue acumulando hasta que varios de los días que se tomaban como referencia, por ejemplo el solsticio y el equinoccio, ya no caían en los días que se supone que debían de caer. El Papa Gregorio XIII trató de hacer un cambio con esto, por lo que trajeron a los mejores astrólogos y astrónomos de entre las filas eclesiásticas para crear un nuevo calendario basándose en las nuevas observaciones respecto a la duración del año. Fue así como nació el calendario gregoriano.
que a partir de cierto día fue impuesto, corrigiendo ahora los días en los que caían, pues, varios de los días que ya se tomaban como referencia, digamos, los días de los inicios de las estaciones, inicio del equinoccio, solsticio, etc. La gente en su momento no aceptó este cambio, porque les quitaron varios de sus días de vida, por así decirlo, puesto que, digamos que un día de estar en día 10, al día siguiente cambia el calendario y nos cambian a día, no lo sé, 25. Como no todos aceptaron este cambio, hubo lugares que todavía mantuvieron el calendario juliano por mucho tiempo. Esto ya es más que nada como dato. Por ejemplo, en Rusia, la llamada Revolución Roja, la Revolución de Octubre, el Octubre Rojo, que fue de los grandes pasos en lo que fue el fin del Imperio Ruso y el levantamiento de la Unión Soviética, pues ese Octubre Rojo en realidad ocurrió en noviembre, puesto que hasta entonces en Rusia todavía se utilizaba el calendario juliano, mientras que en el resto del mundo ya se utilizaba el calendario gregoriano, por lo que su Octubre Rojo, su Revolución de Octubre, ocurrió en noviembre. Otra de las ideas que marcó el paso de los pensamientos antiguos hacia el inicio de la ciencia moderna fue el cambio del geocentrismo hacia el heliocentrismo, conocido como la Revolución Copernicana. Si bien antiguamente se creía que la Tierra era el centro del universo y tanto el Sol como los planetas giraban a su alrededor, a partir de 1473, Nicolás Copérnico comenzó a proponer su modelo heliocentrista, que proponía que el Sol se encontraba en el centro y eran la Tierra y los planetas los que giraban a su alrededor. En su momento, esta idea fue de hecho aceptada y apoyada principalmente por aquellos que se encontraban en contra de la Iglesia, que en ese momento la Iglesia Católica iba en declive y llevó a sucesos como por ejemplo las reformas luteranas que crearon el protestantismo, las 95 tesis y demás que cambiaron el curso tanto de la cristianidad como del mundo occidental. Sin embargo, otros, principalmente en las filas eclesiásticas, se mostraron empedernidos en refutarlo, principalmente utilizando fragmentos de la Biblia, aunque en realidad el modelo de Copérnico fue de bastante ayuda a los correctores del calendario que terminaron creando el calendario gregoriano. Algunos científicos, observadores, astrónomos, astrólogos de la época trataron de refutar este modelo, y uno de ellos fue Tycho Brahe, que trató de dedicar gran parte de su trabajo a ello, y sorprendentemente lo que hizo fue aportar pruebas que lo apoyaban. En su afán de refutarlo, dedicó gran parte de su vida a la observación de los cielos, acumulando gran cantidad de datos referentes a la posición de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno respecto a la de la Tierra. Trató de regresar al ideal geocéntrico, proponiendo que el Sol giraba en torno a la Tierra. Pero sus observaciones de hecho le demostraron que esto no era correcto. Sin embargo, uno de los datos que obtuvo terminaron refutando partes de la idea de Copérnico. Copérnico proponía que los planetas giraban en una órbita circular alrededor del Sol, pero sus observaciones probaron algo diferente. Como dato extra, en esta época, más como dato extra y como curiosidad, en esta época era considerado de muy malos modales que alguien se levantara de la mesa antes de terminar de comer. Y Tycho Brahe murió justamente por seguir esta regla, puesto que por no poderse levantar durante una larga cena en la ciudad de Praga, terminó adquiriendo una infección urinaria que le causó la muerte. A su muerte, su alumno, Kepler, pudo tener acceso a sus datos. Johannes Kepler, a partir de los datos que obtuvo, comenzó a apoyar y a modificar el modelo heliocéntrico que había propuesto Copérnico.
Además de la idea inicial del modelo heliocéntrico de órbitas circulares alrededor del Sol, añadió los datos que habían sido obtenidos por Tycho Brahe, que proponían que las órbitas de los planetas en realidad no eran circulares, sino más bien elípticas. Y el Sol no se encontraba perfectamente en su centro, sino más bien en uno de sus focos. A partir del modelo heliocéntrico de Copérnico y de las observaciones y datos obtenidos por Tycho Brahe, Johannes Kepler formuló sus leyes de Kepler, que son de carácter completamente empírico, esto es, que se basan principalmente en observaciones con poco o nulo sustento teórico, sin procesar demasiado las ideas, digamos. Estas enuncian que, la primera, que los planetas giran alrededor del Sol en una órbita elíptica y el Sol se encuentra en uno de los dos focos. La segunda nos indica que al trazar segmentos de recta desde el Sol hacia alguno de los planetas, el área que barre en estos segmentos es proporcional al tiempo que tardan estos en recorrer su órbita. Esto implica que los planetas se mueven a mayor velocidad alrededor del Sol mientras mayor sea su distancia a ellos. Y pues también viceversa, se mueven más lentamente alrededor del Sol mientras menor sea su distancia. La tercera ley de Kepler nos indica que el cuadrado de los periodos de la órbita de un planeta, el cuadrado del tiempo que tarda en dar una vuelta, es proporcional al cubo de su distancia promedio. Esto es, los planetas que se encuentran más alejados del Sol tardarán más tiempo en dar a la vuelta. Las predicciones que dio Kepler y que llevaron a estas leyes concordaban de forma tan precisa con la realidad al momento de tratar de constatar con nuevas observaciones que nadie pudo ponerlas en duda. Y esto llevó a abrir el camino a una nueva generación de pensadores que trataron de entender el por qué los planetas se mueven de esta manera, llamando a esto el problema de Kepler.